La mejor música es aquella que contiene los mejores rasgos de la música de todas las naciones e incluso de todos los tiempos. Johann Quantz. Bienvenidos al podcast de hoy, donde estaremos hablando de Franz Joseph Haydn, Vida y Sinfonías. De fondo, escuchamos la Sinfonía número 101 de Gluck, dirigida por el director Antonini e interpretada por la Filarmónica de Berliner. En el programa de hoy los acompaña Carolina Mejía. El clasicismo. Aquel tiempo de la historia donde la música deja de ser inalcanzable e inunda no solo los auditorios o los espacios populares, sino también la imprenta, los medios de comunicación y los tratados académicos. Como parte de esta transición, nace también la crítica y el periodismo de música. Y es que después de la excentricidad del barroco, llega el clasicismo como la fase de alusión al equilibrio de la naturaleza y la claridad. Dentro de todo este contexto de transformaciones, ¿cómo no hablar de Haydn, el protagonista de la cristalización de la sonata y la sinfonía, máximo exponente de la música instrumental? El padre de la sinfonía, como también fue llamado, nace en Austria el 31 de marzo de 1732, en un entorno humilde y musical. Su padre se dedicó a la carretería y su madre fue cocinera en un palacio. Aunque ellos no eran intérpretes profesionales, la música ocupó un lugar central en su hogar. Su padre tocaba el arpa y juntos cantaban canciones populares. Desde pequeño, Haydn mostró un gran talento musical y por este motivo lo envían a la edad de 6 años a vivir con un pariente en Hamburg para recibir educación musical. Es allí donde Haydn tiene su primer contacto con la academia y aprende canto, violín y clave, desarrollando así una estricta disciplina en su formación. Aunque Haydn tuvo oportunidades musicales, su infancia no fue sencilla. Desde los 8 años vivió bajo reglas estrictas y con poco contacto con su familia al ingresar al coro de la Catedral de San Esteban en Viena, recinto donde cantó como soprano. A la edad de los 16 años, Haydn fue expulsado del coro de la Catedral de San Esteban en Viena, luego de cambiar de voz y, según se dice, una broma que hizo Haydn al cortar la coleta de un compañero contribuyó a su despido. Después de dejar el coro de la Catedral de San Esteban en Viena, Haydn se encontró sin recursos ni un lugar donde vivir. Durante un tiempo sobrevivió dando clases de música, componiendo pequeñas obras y tocando en orquestas menores. Es en esta etapa cuando Haydn empieza a estudiar composición de manera autodidacta, analizando partituras y aprendiendo de otros músicos. Uno de los más influyentes alrededor de los 19 años fue el compositor Nicola Pórpora, porque Haydn empieza a trabajar con él realizando tareas prácticas en la afinación de instrumentos y la transcripción de partituras. Esta experiencia fue crucial porque Pórpora, quien era bastante estricto y exigente, le enseña a Haydn técnicas avanzadas de composición, orquestación y canto, lo cual empieza a refinar su estilo y lo lleva también a establecer contactos en el mundo musical de Viena. Las primeras composiciones de Haydn datan de su juventud, pero es difícil precisar cuál fue la primera exactamente, ya que muchas de sus primeras obras no fueron documentadas.
Sin embargo, se sabe que cuando tenía alrededor de 17 años, hacia 1749, compuso su primera misa, Misa Brevis en Fa mayor. Su primer cuarteto de cuerda lo compuso a los 23 años y su primera sinfonía, la Sinfonía número 1 en Re mayor, la escribió a los 25 años, alrededor de 1759. Escuchamos ahora un fragmento de esta última composición mientras nos seguimos adentrando en el tema de hoy, Haydn, vida y sinfonías. En 1761 ingresa al servicio del príncipe Paul Anton Esterházy como vicemaestro de capilla. A la muerte del príncipe en 1762, su hermano Nicolaus ratificó a Haydn en su puesto y amplió sus responsabilidades. Así lo estipulaba su contrato, que aseguraba su estabilidad y desarrollo artístico. En 1766, tras el fallecimiento del maestro Gregor Werner, Haydn asume el cargo principal en la corte Esterházy y estos años le permiten perfeccionar su estilo alejado de las modas vienesas, desarrollando un lenguaje propio y explorando nuevas estructuras musicales. En sus primeros cuartetos, Haydn seguía el modelo de 3 movimientos heredado del barroco, pero en su obertura número 9 de 1769 consolida la estructura de 4 movimientos, estableciendo un estándar en la música de cámara. Las obras de Haydn muestran un creciente refinamiento armónico y equilibrio expresivo propio del clasicismo musical. Durante la década de 1780, el prestigio de Haydn crece internacionalmente. Francia le encarga las 6 Sinfonías París, donde muestra gran sofisticación orquestal. En paralelo, la espiritualidad de Haydn se plasma en la Misa de Santa Cecilia y la Misa Mariceler. Con el oratorio El Retorno de Tobías fusiona el dramatismo operístico con la profundidad del género sacro. La consagración definitiva llega con las Sinfonías de Londres entre 1791 y 1795, fruto de su estancia en la capital británica. En ellas, Haydn alcanza la madurez artística, consolidando su legado como padre de la sinfonía y abriendo el camino a la siguiente generación de compositores como Beethoven. El carácter de Haydn era apacible, afable, alegre y bondadoso. A causa de su trato, sus subordinados lo llamaban Papa Haydn, porque era amigo de las bromas, aun cuando ante extraños y superiores aparecía en ocasiones como serio y tímido. En el documento 100 biografías en la historia de la música, se cuenta una de las anécdotas que sucedió en los últimos años de su vida, y es que a París llegó equivocadamente la noticia de que Haydn había muerto y se organizó un concierto en su memoria. Y Haydn comentó: si me hubieran avisado, yo mismo hubiese ido a dirigir la sublime misa de Mozart que tocaron en mi honor. Y es que con Mozart, Haydn tuvo un afecto y una amistad leal y conmovedora. En muchas reuniones que realizaban, ambos tocaban sus respectivos cuartetos. Mientras Haydn interpretaba el segundo violín, Mozart interpretaba la viola.
La fe de Haydn también ocupó un lugar central en su vida y obra. Se decía que antes de describir cada pieza, iniciaba con la frase In nomine Domini y al concluirla añadía Laus Deo en señal de gratitud. La convicción religiosa de Haydn se refleja en grandes obras sacras, entre ellas las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, una meditación musical sobre la pasión, el cual contiene 7 movimientos, y su célebre oratorio La Creación en 1798, inspirado en el Génesis y el Paraíso Perdido de Milton, donde Haydn traduce en música la grandiosidad del universo y la obra de Dios. En los últimos años, Haydn fue venerado como el más grande compositor vivo de su tiempo. Su legado no solo sentó las bases del sinfonismo y la música de cámara, sino que abrió camino a la expresividad de Beethoven y a la expansión del lenguaje clásico. Así concluimos este recorrido por la vida y obra de Franz Joseph Haydn, un compositor que transformó la música para siempre. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en la próxima entrega de Vida y Sinfonías.